Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar ahí como cada domingo. Hoy creo que tenemos uno de los debates más importantes porque vamos a hablar de cuáles son las diferencias, si es que hay, de los modelos económicos, de las propuestas económicas que vamos a tener como menú para las próximas elecciones presidenciales. Enseguida te voy a contar quiénes están conmigo en la mesa y vamos a ir desarrollando cada uno de los aspectos de las cuestiones más importantes que hacen a la vida económica de un país que en realidad tiene que ver con nuestra calidad de vida, con nuestra rutina casi. Pero vamos a hablar enseguida de eso. Comentario breve de lo que fue en la semana. Probablemente el tema más importante fue obviamente que hayan abatido a un asesino brutal como fue el líder histórico de esa organización que se autodenomina Ejército del Pueblo Paraguayo, una organización criminal cuyas acciones le han costado la vida, han enlutado a cientos de familias paraguayas, a peones, a campesinos, a trabajadores. Bueno, creo que no hay ninguna duda al respecto, ¿verdad? Debe haber muy poca gente en la sociedad que pretende defender todavía un modelo como el que quieren llevar adelante estos criminales. Pero después de que pasó eso, ocurrieron varias cosas. Primero, hay que decir que el Estado tiene que funcionar de manera institucional. El éxito en abatir a una persona que ha cometido delitos como esta que cayó es de una organización que forma parte de las fuerzas de seguridad y que forman parte del Estado paraguayo. Y allí los diferentes gobiernos han tenido su participación, o sea, no tiene que ser esto el éxito de un movimiento político o de un gobierno de turno. Esto tiene que ser una cuestión del Estado. El Estado se atribuye un éxito importante, 24 horas después o 48 horas después se convierte en un papelón porque el Estado, o mejor, los administradores del Estado manejan mal algunas cuestiones. Se armó un despelote porque este hombre, este líder, digamos, criminal que cayó abatido, tiene a la hermana, que también está condenada por una cuestión parecida, en la penitenciaría de mujeres. Hay una ley que no obliga al Estado, permite eventualmente que una persona que está privada de su libertad y que ha perdido a un ser querido pueda eventualmente ir y hacer el duelo correspondiente, o sea, despedirse. Y esto obviamente sí se reúnen ciertos requisitos. Por alguna razón consideraron que era demasiado importante que la señora Carmen Villalba, que está presa, la hermana del hombre que fue abatido, cumpliera con esta o pudiera ella beneficiarse con esto, que es un derecho, digamos, que está en expectativa si se dan o no las condiciones. A partir de ahí, esta serie de hechos bochornosos que son absolutamente inexplicables. Primero dijeron no la podemos sacar a ella porque el riesgo de seguridad es alto, obviamente, ¿verdad? Pues metemos el cajón para que ella se despida. Por supuesto que yo no sé cómo a quién se le ocurrió semejante disparate. Esto iba a generar una reacción obvia de todas las personas que han sido víctimas en algún momento de las acciones de este hombre. Metieron el cajón, volvieron a sacar, después ya salió el intendente a pedir que se destituya a todos los funcionarios de la Recoleta, del lugar en donde metieron el cajón y después volvieron a sacar, como si ellos tuvieran alguna responsabilidad. Después ya el debate fue sobre si corresponde o no que los restos de esta persona estén en un cementerio como la Recoleta, porque es una persona cuya vida, digamos, es deplorable. Son discusiones tan estúpidas y evidentemente lo que falla es la institución. Lo que funcionó en el primer caso, la institución, el Estado funcionó y detuvo a este delincuente y después el Estado falló en algo que debería ser protocolar. O sea, falleció, el hombre estaba muerto, se le entregaba los dedos lo enterraban, chao. Si algún familiar quería despedirse pero está privado de su libertad, como pasa a esta mujer, si se dan las condiciones se le permite y si no se dan las condiciones, no. Punto. Tenemos que dejar de perder el tiempo. Además, todo esto se mezcló con la cuestión de las elecciones, porque cada quien intentó sacar rédito o denostar contra el opositor de turno, aprovechando la situación. Esto no tiene que volver a pasar, esto tiene que ser rutina. La institución tiene que funcionar, acabar con los delincuentes y después el trámite tiene que ser absolutamente normal. Tomá, los dedos se encargan, los entierra donde se le da la gana, total está muerto y chau, se acabó. Señores, bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso.
Bueno, y ya les cuento, hoy vamos a estar debatiendo, les decía, sobre cuáles son los modelos económicos, qué oferta es la que hay electoral para las elecciones próximas. Y ya les cuento, están con nosotros y voy a ir de derecha a mi derecha a izquierda y no tiene que ver necesariamente con la cuestión ideológica, aunque hay alguna coincidencia, ¿verdad? Pero bueno, estamos con Tito Zayer, ex senador. Hola Tito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Gracias por la invitación. Bueno, Tito obviamente está dentro de lo que es la concertación. Así es. ¿Y estás en el movimiento de Efraín? Efraín Alegre, sí. Ok, en el movimiento de Efraín Alegre. Fabián Domínguez estuvo en tributación, no sé si estás hasta ahora. ¿Cómo la Fabián? Seguimos estando en Itaipu. ¿Cómo estás, Luis? Ya. ¿Y vos estás, sos candidato o no? No, yo no soy candidato a nada, Luis. Pero estás trabajando soy un técnico, claro, trabajando. con el gobierno, digamos, y Arnoldo. estás en el equipo, estás Con Arnoldo. Con Arnoldo. Bien. Apoyando a Arnoldo. Ok, perfecto. Lea Jiménez fue ministra de Hacienda, hoy es candidata al Senado por el Movimiento Honor Colorado, dentro del Partido Colorado, por supuesto. Hola Lea, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, un gusto realmente estar acá con ustedes hoy. Bueno, gracias por venir. Y Sixto Pereira, senador, él está ahora en el movimiento, o sea, está, digamos, en la campaña que están llevando adelante Euclides Acevedo y el senador Jorge Querey. ¿Qué tal, Sixto? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, Luis? Muchas gracias por la invitación. Saludo a los compas participantes en esta conversa. Bueno, me gustaría empezar con una cuestión muy simple. Me gustaría que me digan cuál es la diferencia de su movimiento o de su grupo político en materia de propuesta económica con respecto a los demás. O sea, para la gente que está escuchando, ¿por qué la opción que ustedes representan es la mejor en términos económicos? A ver, Fabián. Perfecto. Bueno, la cuestión es bastante simple, creo, Luis, y creo que eso hacemos y podemos hablar de testimonio de vida, incluso en el sentido que el liderazgo que proponemos es un liderazgo participativo. Si bien las obligaciones están impuestas por ley, pero hay que legitimarlas con quien va a estar obligado, en cualquier caso. Prueba de ello es lo que hicimos, por ejemplo, con la reforma tributaria a inicio de este gobierno. Entonces, ese mismo tipo de liderazgo aplicado a los proyectos que beneficien a la mayoría, como dice la Constitución Nacional, bienestar general por sobre el bienestar de los particulares, es lo que se propone, de hecho, en el ADN de lo que estamos llevando adelante. Llevar propuestas económicas con fuerte énfasis en bienestar general por sobre el bienestar, ya sea particular o de ningún grupo, que sea bienestar para todos los paraguayos en cualquier caso, y siempre de alguna manera legitimando esa obligación que es legal, porque todos los proyectos y políticas públicas se hacen por ley. Eso sabemos y está escrito desde la Constitución Nacional para abajo. Pero eso no obsta a que se tenga que legitimar todos esos proyectos y políticas públicas con los afectados y con los involucrados. Insisto, ejemplo concreto y creo que de éxito lo que hicimos con la reforma tributaria al entrar para poder, digamos, legitimar esas obligaciones, que eso sea un éxito y que las recaudaciones creo que hablan por sí solas hoy a pesar de todo el escenario adverso. O sea, lo que le diferencia a la propuesta económica de tu movimiento o del sector al que vos representás es que todo se va a hacer de manera participativa. Sin duda. Lo cual quiere decir que los otros movimientos no. No, a ver, eso es lo que nos distingue, por ahí podemos coincidir o podemos disentir, y aunque disintamos, pues, sobre el disenso se construye también, Luis. Pero te distingue algo que es diferente del resto. Sin duda, es lo que nos caracteriza por sobre todas las cosas. Entonces creemos nosotros que eso nos da luz propia en ese sentido y nos distingue del resto. Ok, lo de usted es participativo. Esa. Sin duda. Sixto. Ore Arturo, es una que profundamente diferente queremos plantear. Porque desde la caída de la dictadura, postdictadura, y voy a poner un pequeño paréntesis en el gobierno de la Alianza, que fue una gestión diferente de Estado. Después el resto, política excluyente y exclusiva para un pequeño grupo económico nacional ligado al capital internacional. Desempleo, entonces, ¿qué queremos y qué planteamos nosotros? Que un Estado que sea para todos los paraguayos y paraguayas. Tiene que haber una cuestión profunda de revisión sobre el tema de la tenencia de la tierra. Ya una situación caótica. Claro, no te voy a pedir detalle todavía porque podamos hablar en concreto, pero lo que le diferencia entonces es que la propuesta económica de ustedes es absolutamente distinta a lo que se tuvo hasta ahora. Totalmente diferente. ¿En todos los campos?
en todos los campos, porque esto es un gobierno exclusivo para ese pequeño grupo. Al resto de la sociedad le dejan la desocupación, en la mendicidad. Después vamos a desmenuzar eso. ¿Qué quiere decir en materia de impuestos? ¿Qué quiere decir en materia de tierra? Política tributaria totalmente injusta. Se le carga al resto de la sociedad 70% y a esa pequeña minoría es excluido de eso, poco o nada tributa. Acá tenemos apenas la base para empezar a discutir. O sea, Fabián dice todas las políticas económicas participativas, discutimos con todo. Sixto me dice algo totalmente distinto. Hasta ahora todas las políticas han sido para una minoría y la mayoría quedó fuera. Tito. Bueno, aclaro que esta es una opinión personal mía porque en la concertación se sigue debatiendo sobre un programa de gobierno. Pero yo presumo que es fundamental para todos cumplir con lo que dice la Constitución Nacional. ¿Y qué dice la Constitución Nacional? En el artículo primero, que es el artículo de apertura, lo cual está significando la importancia que tiene porque ahí se consagran los principios, dice que el Estado paraguayo es un Estado social de derecho. Cuando habla de la forma de Estado social de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que se abandona ese Estado de derecho solamente que era una especie de gendarme nocturno. Seguidamente la Constitución habla de la forma de gobierno y habla de la democracia. ¿Y cómo es la democracia en el Paraguay? La democracia en el Paraguay, según la Constitución, debe ser representativa. Es porque no se puede hacer un gobierno de administración. ¿Cómo votar todo en la plaza? Claro, no puede ir ¿dónde vamos a entrar los 7,5 millones de habitantes? Es representativa. Segundo, participativa. Tercero, pluralista, con reconocimiento de la dignidad humana. En consecuencia, el correlato necesario de esa forma es la economía social de mercado. La economía social de mercado... Hoy no rige la economía social de mercado. No existe. No, acá lo que rige es la corrupción. Está gobernada. El modelo de política que nos proponen es la que dijo, por ejemplo, el señor Carter en ocasión de recibirlo en el Palacio a un grupo de empresarios. Le dijo, vengan al Paraguay, vengan, usen y abusen. Y lo trajo a Messer. Quedó ahí. Entonces, digamos, esto es solamente la presentación inicial. Entonces, digamos, es economía social de mercado. Es lo que yo creo que, porque la Constitución así lo dice. Correcto. Aunque no esté explícitamente el desarrollo de las normas, de la parte dogmática y las normas programáticas, en su conjunto, es el reflejo de una economía social de mercado. Lea, el movimiento Honor Colorado, si lo vamos a poner en términos sencillos, ¿qué propone en términos económicos? ¿Cuál es el modelo que plantea? Gracias, Luis. Yo creo que más allá de definir un modelo liberal o intervencionista o lo que sea, lo que nosotros tenemos que hacer es ser pragmáticos, ¿verdad? Y acá hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la visión económica, de dónde pensamos nosotros que hay que apuntar específicamente en términos económicos, dónde están nuestros fuertes, digamos, como país, estratégicamente, etcétera. Y por otro lado, cómo vamos a implementar eso, es decir, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer. Y ahí entra la parte de la gestión del Estado. ¿Cómo vamos a impulsar esas políticas públicas? Yo creo que ahí es donde nuestra pata corta sigue estando y donde cada uno realmente debería de explicar un poco cómo planteamos manejar el Estado. Y nosotros desde el movimiento consideramos que es tremendamente importante, más todavía después de haber pasado 4 años desastrosos, van a ser 5, porque no hay esperanza de que este último año sea fantástico. Entonces vamos a heredar, el gobierno que entre, al que le toque administrar el Estado, va a heredar un gran desorden administrativo, cuentas fiscales con tremendo desorden. La única buena noticia es tal vez esa reforma tributaria, que sí, gracias Fabián por mencionar justamente el Consejo Tributario, que era un consejo participativo. Vos te recordarás, Luis, porque también fuiste de alguna manera parte de ese proceso. Ese consejo participativo lo establecimos nosotros. Y en ese consejo exactamente se logró justamente generar esos consensos que eventualmente se aprobaron en este gobierno. Sin embargo,
aún así con todo el tema de la recaudación que está subiendo, creo que lo que se va a heredar va a ser un gran desorden. Se va a necesitar un equipo de trabajo de gente realmente idónea, íntegra, que sepa lo que hay que hacer. Y va a ser fundamental el modelo de gestión. Y el movimiento en general, desde del periodo del presidente Cartes, el modelo diferente que se planteaba ahí era un modelo, terminar con ese modelo de repartija y empezar a administrar el Estado de manera similar, digamos, a lo que cómo se administra el sector privado, aunque sabemos que hay diferencias importantes, ¿verdad? ¿En qué sentido? Mayor transparencia, rendición de cuentas y más que nada el cliente, que es el ciudadano, poner al ciudadano al centro de la política pública. Entonces eso va a ser fundamental, poner al ciudadano al centro. ¿Para qué existe el Estado? El Estado existe para servir a ese ciudadano, para resolver esos problemas básicos que el mercado no resuelve. Ok. Tengo una cuestión básica ahí, pragmatismo. Pragmatismo y un ingrediente más, hay varios más, pero uno fundamental también es el trabajo coordinado de las instituciones. Nosotros, no solamente en Paraguay, en muchos países de la región se sigue ese modelo en silos. Entonces cada institución trabaja, cada una tiene su objetivo, cada una se corta sola. Ese modelo no puede perdurar porque el Estado, o sea, los problemas no vienen por pedazos, ¿verdad? Los problemas son... Claro. Muchas veces tienen diferentes ángulos, claro, múltiples ángulos y el abordaje tiene que ser sistémico. Correcto. Quiero empezar con algo muy simple para ir viendo para dónde se apuntan los tiros en cada oferta política, ¿ok? Impuestos. Quiero empezar con el tema impuestos. ¿Cuál sería la propuesta, Sixto, de ustedes, por ejemplo, si llegan al gobierno? ¿Qué hacemos con los impuestos? Bueno. ¿Cobramos más impuestos, menos impuestos? A futuro. Pean Gorero Yapoma y desde el gobierno de la Alianza hemos planteado en términos de equidad y justicia, el que más acumula y gana tiene la obligación de tributar más para que pueda sostenerse el Estado y no endeudar al país. O sea que nuestra soberanía económica está hipotecada. Primera cuestión. Nosotros habíamos planteado, por ejemplo, creo que 10 o 15% el tema de impuestos a la soja. La y la número, y eso fue reiterativo en diversos momentos de gestiones de gobierno. Estamos hablando de retención. Sí. Porque impuestos pagan, claro, igual. Estamos hablando de retención. Ínfimo, así mismo. De hecho, por ejemplo, de retención no es una cuestión que se democratiza. Entonces, una cuestión central pues el tema tributario. Ahora, eso significa cambiar, porque hoy, por ejemplo, bueno, hay un impuesto a la renta personal. Obviamente, si yo gané más plata, pago más plata, pero es siempre la misma tasa. Lo que ustedes plantean es impuestos diferenciados. Inclusive, una tasa más alta para el que gana más. De ejemplo, cuando en la pandemia habíamos planteado para no endeudar al país, pero el que gana 10 millones de dólares, tanto por ciento aportar. El tema de la tierra, el tema de la banca privada, el tema de la soja, la ganadería, mayoritariamente puedo perder o putar entre 7, 8, el resto unánime el rechazo. Entonces no hay un sentido de democracia ni de equidad en el aspecto tributario. Entonces acá hay que hacer una mirada y revisión. Una cosa pues, tuya es lo que uno piensa en términos medio académicos, otra cosa es la realidad. Y en la realidad, el que menos gana y el que es desocupado aporta mucho más para sostener el Estado. Y el que más acumula es el que menos aporta. Entonces hay que democratizar y buscar el sentido de equidad en términos de política tributaria. La base entonces es el que gana más o el que genera más ingresos paga un impuesto más alto. Eso en los países ya eso es donde funciona el Estado. Ok, pero estamos hablando... Claro, pero esto es muy importante. Hablamos de tasas diferenciadas. Sí. O sea, yo gano 20, pago 10%. Si yo gano 50, pago 30. De eso estamos hablando. Así mismo. ¿Ok? Tito. Bueno, pero el tema tributario, es decir, el gobierno tiene dos digamos... Ingresos. No. Tienen dos hilos. Uno es la política tributaria y otra la política presupuestaria. Correcto. Pero cobra y gasta. Sí, ¿verdad? Entonces, voy a decir, bueno, ¿cómo está el tema del gasto público acá? Eso está vinculado con el impuesto, no puedes plantear en abstracto eso, ¿verdad? Pero una cosa, acá la política
de concentración de riqueza en manos de unos pocos es brutal. Entonces hay que ver que ese impuesto, junto con el gasto público, signifique una, digamos, una democratización, por decir algo. Una mejor distribución de la riqueza. Sí, eso digo. Una mejor distribución de la riqueza, de los recursos del Estado. Y eso no ocurre acá. Pero lo que estamos hablando, no podemos nosotros plantear sencillamente si no vinculamos con la realidad por la que estamos pasando. ¿Y cuál es la realidad? Creció la pobreza. Está llegando a 2 millones de paraguayos el tema de la pobreza. Y precisamente la economía de mercado es la que resuelve ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero acá no hay políticas, digamos, que se cumplan en todo este tiempo con el Partido Colorado, desde Stroessner a esta parte. ¿Qué decía Stroessner del contrabando? Es el precio de la paz. Y ahora el contrabando es una cosa verdaderamente escandalosa. Hasta las frutas entran de contrabando. Lea. Gracias. A ver, número uno, la reforma que se hizo en el 2019, esa reforma ya nos permite hoy recaudar muchísimo más de lo que estábamos recaudando antes. En el 2021 solamente el crecimiento con relación al 2020 fue 93%. Se entiende, fue grande porque el 2020 cayó la recaudación. Pero este año, en comparación al 2021, también sigue creciendo de manera muy importante la recaudación. Entonces ahí hablamos ya de que esa reforma solamente ya trajo recursos adicionales al Estado. Desde el movimiento nosotros no vamos a apoyar ningún impuesto adicional, al contrario, en un contexto post-pandemia, lo último que puedes hacerle a un país es golpearle otra vez con un impuesto. Con más impuestos. Entonces, en ese sentido, eso no se va a tocar. Más bien estamos haciendo consideraciones al respecto de diferentes aranceles innecesarios que existen, que pueden eliminarse y que pueden ayudarnos también en la parte del comercio. Ahora, con relación al gasto, creo que ese es un punto fundamental, ¿verdad? Siempre hablamos de la mejora de la calidad del gasto, la mejora, repetimos como lorito el mismo tema siempre, pero nadie nos dice cómo hacer. Yo hoy digo, gracias al Congreso, creo que fue la Cámara de Diputados la que aprobó la versión del Senado, la versión correcta de la Ley de Compras Públicas. Esa ley se viene gestando desde que se hizo una suerte de, entre comillas, pacto donde el Estado decidió prestar un montón de dinero para, digamos, apalancar el tema de la pandemia. Y a cambio de eso, el quid pro quo era justamente, esta era una de las leyes, faltan otras dos que nunca salieron del horno, pero esta por lo menos, podemos decir, después de 2 años y algo, se ha aprobado, ¿verdad? Esta ley debía aprobarse antes, pero esta ley es extremadamente buenas noticias en lo que respecta a calidad del gasto. Esta ley viene a cerrar varias de esas cañerías rotas y podridas, voy a decir, porque realmente es corrupción, estamos hablando de corrupción, no solamente cañerías rotas donde por ineficiencia, es corrupción que se va a empezar a cerrar gracias a la aprobación de esa ley. Lastimosamente la ley no salió como estaba originalmente prevista, se tocaron algunos puntos ahí importantes, pero finalmente salió. Entonces ya es un avance, un logro. Esa ley, cuando se empiece a implementar y empiece a realmente tener su impacto, va a significar ahorros, ¿verdad? De plata que se va a dejar de robar. Y por otro lado, está la misma corrupción, ¿verdad? Sabemos muy bien que se da corrupción y no es la corrupción, en el caso, por ejemplo, de inversión pública y en general en las compras públicas, en todos los contratos públicos, la corrupción no se da en el proceso licitatorio, ni siquiera la parte previa. Gran parte de la corrupción se da en el proceso posterior, ¿verdad? Ya se cerró el contrato, ya la mira de la ciudadanía está en otro lado. Comienzan los ajustes. Ahí empiezan a ajustar el 30%, no sé cuánto. Bueno, es ahí donde tenemos que poner el ojo también. Eso no lo digo yo, es sabido, está documentado. Y finalmente, eso es básicamente, creo que eso nos va a ayudar a tener mayor recaudación y, como decíamos, mejora en la gestión va a ser fundamental. Ok, no se toca entonces los impuestos, se mantiene la misma base, y se pueden eliminar algunos aranceles. Y se mantiene una línea, exactamente. Cerramos, digamos, lo del gasto público con esta ley de las compras públicas y otras más que están ahí pendientes. Así mismo, y un factor fundamental va a ser, quien sea que entre, ¿verdad? Ojalá que ponga a personas idóneas y capaces, ¿verdad? Con la suficiente cintura política al frente de los
de los puntos clave, los cargos claves en las instituciones, porque al final del día sabemos muy bien, Luis, que si la cabeza está podrida, el cuerpo no funciona, ¿verdad? Empieza a podrirse también. Entonces necesitamos realmente que esa bajada de línea permee desde la máxima autoridad, no solamente de las diferentes instituciones, sino del Estado mismo, y vaya permeando esa línea de comportamiento correcto, ¿verdad? Íntegro. A ver, Fabián. Ok, bueno, Impuestos. salió ya el gasto público, Sí. pero vamos a tener que tocar un poquito ahí. Impuestos, de hecho, como bien dijeron los colegas, en el 2019 hicimos una reforma y exitosa. Ahí voy a disentir muy respetuosamente en algún punto con la doctora Lea, en donde es cierto, esa comisión inició, pero yo recibí una comisión en donde las relaciones con la ciudadanía estaban absolutamente rotas y resquebrajadas, que no es culpa de Lea, claro, eso no es una cuestión personal y Lea sabe de qué estoy hablando, están absolutamente resquebrajadas las relaciones con la ciudadanía y esa legitimación de aporte de la que hablé estaba rato, no era un disenso simplemente, era discordia. ¿Y qué hizo eso? Que se sientan las recaudaciones tributarias. Entonces, al inicio entramos nosotros, recibo yo ese paquete, realmente tuvimos que customizar porque entendimos que no era apropiado. Y ahí empezamos con un eslogan justamente que se llamó reconciliación tributaria, en función a esa discordia que había, y convertimos la discordia en disenso. Y ahí es que entendimos que esas obligaciones que están, digamos, por ley establecidas, hay que legitimarlas y otorgando seguridad jurídica por sobre todo, no cambiando por decreto algo que está por ley. Entonces corregimos esas situaciones y la recaudación, aún sin reforma, empezó a subir con simplemente haber dado seguridad jurídica a la población para ese aporte. Entonces, en concreto, ¿reforma más impuestos en el próximo gobierno? No. ¿Por qué no? Porque acabamos de tocar y modernizar esa matriz tributaria, traer y recalibrar las manifestaciones de capacidad contributiva, que es lo que dice la Constitución, en donde el que gana más paga más hoy. En el impuesto a la renta personal es progresivo, ya tiene lo que dijo el senador Sisto, tiene tasas diferenciadas según los tramos de renta que uno tiene. ¿Quiénes sí pagaron más y quiénes pagan más? Y tengo que decirlo, esto porque fui parte de ello, me tocó liderar esa reforma. Sojeros y ganaderos hoy pagan más con el nuevo impuesto, con la nueva ley tributaria. Pagan más los dueños socios accionistas de empresas que prácticamente pagaban nada en renta personal con el IDU, un nuevo impuesto. ¿Y quién paga también más? Las agroexportadoras, también se les grava con más impuestos. ¿Y por qué? Porque tienen capacidad contributiva y pueden hacerlo. Los del sector medio para abajo, hasta se bajó impuestos. Y así todo está rindiendo esta ley de reforma tributaria como rinde. Entonces, a tu pregunta concreta, en el próximo gobierno, en nuestro próximo gobierno, no más impuestos. Sí que tenemos que darle un poco los procedimientos, probablemente hay que modernizar, pero no más impuestos. Es más, se acaba de bajar la tasa arancelaria en función a los bienes del régimen de turismo en frontera, en 33% se bajó y el mes que viene se va a bajar en 66%, en el IVA específicamente. Entonces, una reducción importante, todo esto para revitalizar la economía, darle un mayor empuje. Y con respecto al gasto público que también hablaron, sí, salió con la comisión de ingresos tributarios, había una comisión del gasto también. Producto de todo ese trabajo se redactamos una ley de compras públicas que hoy es realidad, como dijo la doctora Lea. Eso nos va a permitir también que ese incremento de la ley tributaria, lo que vayamos consiguiendo, porque esto va a ir subiendo. Imagínense, 300 millones de dólares el primer año. Si vos comparás la recaudación cerrada del año 22 con antes de pandemia, 600 millones de dólares más. Entonces, números importantes para nuestra economía. Repito otra vez, no más impuestos, no hace falta, no porque no queramos ni porque seamos populistas ni queremos decirle a la gente eso, no, es que no hace falta. Con esa matriz de la ley 6380, que alguna vez te escuché hablar, incluso no, se hizo unos retoques nomás, no fueron unos retoques nomás, fueron modificaciones troncales al sistema impositivo que colocaron nuestro sistema impositivo a la vanguardia. Hoy es cierto, el IVA es el que más recauda, la mitad de la recaudación, pero lo que la gente tiene que saber también es que gracias al IVA se pueden controlar todos los demás tributos y es un impuesto ultra eficiente. Todos los controles que hace tributación y todo ese tema de las facturas falsas que se están encontrando ahora es justamente del contrabando, porque la gente compra facturas falsas para cubrir su stock de contrabando. Entonces, todo esto, insisto otra vez, por tercera vez, no más impuestos. Esa es nuestra propuesta y sí la modernización de algunas cuestiones en cuanto a procedimiento propiamente en función a la ley tributaria. Tengo que hacer una primera pausa. Vamos a hablar enseguida de una cuestión clave que la gente quiere, que es lo que le desespera, empleo. ¿Cuál es la propuesta para generar empleo
y sobre todo empleo, un empleo de calidad, empleo que genere ingreso, que la gente pueda cubrir sus necesidades, consumir y mover la economía. Pero lo vamos a hablar enseguida después. Bueno, una cuestión clave que es lo que en realidad a la gente le interesa, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se generan puestos de trabajo? Nosotros nos jactamos siempre de que tenemos el famoso bono demográfico, que quiere decir que la gran mayoría de la población es joven. Pero esa gente joven necesita un empleo y no quiere cualquier empleo. Quiere un empleo que le genere, obviamente, un ingreso razonable para vivir con cierta holgura. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la propuesta para generar empleo? Si hay alguna, Lea. Tenemos que recuperar la confianza de los actores económicos para que la economía empiece a activarse, ¿verdad? Y ahí, o sea, eso quiere decir el sector privado va a generar empleo. O sea, el Estado crea las condiciones de seguridad. El Estado siempre tiene que ayudar a generar las condiciones. Para eso existe el Estado, claro. ¿verdad? Y finalmente el sector privado es el generador natural de empleo, ¿verdad? Y ahí tenemos varios pedazos en el sector privado. Nosotros no podemos dejar de lado la realidad de que el 70% del empleo se genera a través de las MIPYMES, imagínate. Y todavía no tenemos políticas de Estado para apoyar a las MIPYMES. Entonces yo creo que fundamental va a ser realmente el desarrollo y trabajar de la mano con las MIPYMES para ir impulsando políticas de Estado que les permitan a estas MIPYMES acceder a créditos. Ya tenemos al Banco Nacional de Fomento con su nueva carta orgánica. Lamentablemente el Banco Nacional de Fomento hoy se jacta de que es el tercer banco a nivel del sistema financiero en términos de rentabilidad. Eso no es algo de lo que uno tiene que jactarse. Eso tiene que avergonzarnos en realidad si entendemos lo que dice la actual Carta Orgánica del Banco Nacional de Fomento. Tiene que enfocarse este banco en apoyar los sectores productivos, en desarrollar la productividad de los sectores económicos, el agro, industrial, el que sea, las MIPYMES y en particular los sectores vulnerables. Eso es lo que dice el artículo 4 de la Carta Orgánica. Hay que entender qué significa eso y hay que generar créditos, hay que abaratar el costo de la formalización para las MIPYMES, hay que eliminar los trámites burocráticos que están matando a estas generadoras de empleo y hay que trabajar también en darles herramientas para capacitar a su capital humano y para poder invertir en tecnología. Esto es lo que hace cuando uno mira, por ejemplo, un país como Estados Unidos y dice, ellos tienen un montón de MIPYMES y funcionan de maravilla. ¿Cómo hacen? Hacen todo eso porque tienen acceso a esas herramientas. Así de simple, ¿verdad? Perfecto. Después, cuando hablas, por ejemplo, de nuestro sector agroindustrial, vamos a decir, nosotros no podemos divorciarnos de la realidad económica de Paraguay. Nosotros no vamos a ser seguramente el próximo país que envía un paraguayo a la luna, ¿verdad? Pero sí podemos posicionarnos a nivel internacional como un país productor de alimentos, como un líder en términos de producción de alimentos. Ese puede ser un objetivo razonable, una aspiración interesante para un país como Paraguay. ¿Y cómo logramos eso? Tenemos que empezar a profundizar los procesos de industrialización. Y eso no significa abandonar la agricultura básica, muy por el contrario, significa potenciar este sector y darle a este sector las herramientas, así también acceso a diferentes créditos, ayudar a ciertos sectores a realmente a tener las herramientas tecnológicas, etcétera. Yo creo que la tecnología, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, debería enfocarse más allá de ser un ministerio asistencialista, regalar los pollitos, el rastrillo, qué sé yo, realmente tiene que enfocarse en potenciar la productividad, no solo de los grandes, sino también de los chiquititos. Perfecto. Sixto, ¿cuál es la propuesta de ustedes para generar empleo? Y vos estoy pequeñas en dulearse. Sé que peandas ahí la realidad del país. La realidad del país es cada día va creciendo desocupación, expulsión indígena, campesino hacia la urbe y en las periferias de los pueblos. Pear el año mañana, pear realidad la oña. Entonces va el areyapona, un Estado responsable, firme, que combata la corrupción y la impunidad. Instalar apo desde los gobiernos locales hasta el gobierno central. No hay seguridad en ese sentido. Cuando se habla de una generación de trabajo, primera cuestión, 30% de la sociedad paraguaya es campesina. 30% es abandonado post dictadura cuando se aplicó la política económica exclusiva para este pequeño grupo. Diga, tú ya de ella a ver solamente hablar de la cuestión de generación de
el tema tributario que aporta más. No, peixe, Gina. En la realidad otra cosa, acá por ejemplo en el gobierno de Cartes. Los números dicen eso, senador. Yo Baila hablo simplemente Gina, con los números, no, una la percepción. APP, el tema de la responsabilidad fiscal, diga tú llegas hasta la Nayarecoye. Ah, bueno, de todos los sectores vulnerables, este aparato del Estado está para ese sector económico, no para la mayoría de los compatriotas. 30% de la población campesina, ni imaginaban, abandonado de esta política pública. Daipori, como fue, por ejemplo, el tema de centro de investigación de mejoramiento genético, tecnología, de ERECOI, formación de jóvenes para esa agricultura campesina, para arraigarse, y la comunidad indígena. De ERECOI, infraestructura acorde a eso. De ERECOI, una cuestión de industrialización de alimentos. No hay diversificación productiva de alimentos. No hay intervención del Estado para regular el tema del mercado. Está al arbitrio de la empresa privada. Entonces, lo llevó a la Estado, el Ministerio Funcionario del Estado, de vendedor a la empresa privada. A la campesino por donde pero hoy la crédito, hoy la técnica, vos me va a tener con algo empresa Shirosawa, digo no de ejemplo. Entonces no hay una cuestión, este está al arbitrio, el Estado es un medio exclusivo de este grupo y no para los compatriotas. Entonces, va a ir Japona, tiene que intervenir el Estado, tiene que haber un Estado incluyente para todos y para todas. Entonces, la Yapota tiene que buscar el arraigo de esa familia. Entonces, así como está, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no puede, es una PTI, PTI, Oga, Guazú, Ñaquina Pirendo, el Coimba Eve, tiene que ser el interventor de la política de Estado, Japeana y Pori. Entonces acá Senave, Infona, Crédito Agrícola, BNF, etcétera, acá uno ñacane, carretilla y soico. Entonces tiene que volver a replantearse como una política de Estado. Entonces, más veamos ya que dice de patriarquería en aquel momento y se continúa estos periodos. Se genera prebenda. Entonces, acá hay que modificar el tema de la Carta Orgánica, tanto del BNF como del Crédito Agrícola. Esto es financiera. Ya andas de Bima para fomentar ni desarrollar la agricultura campesina. Entonces, tiene que haber, por ejemplo, el caso de la situación de tierra. Ella puede ti catastro nacional, este es un caos jurídico. Ahí porque la tierra vamos a hablar enseguida. Sí, voy a tocar un poco otra cuestión. Sí. Está una ley, por ejemplo, que se creó, no sé en qué gobierno, sobre el tema de recursos naturales. En el gobierno de Cartes se modificó y se dejó al arbitrio de las empresas privadas para que entre. Primer problema del cual Cerro León en el Chaco cuando quisieron ya eso trazar una obra vial. El trayecto para los sojeros, los ganaderos y los extractivistas para el puerto. Por ejemplo, ahora, en el tema hidrovía. O sea, el tema hidrovía es exclusivo que se prepara para una cuestión de ese grupo económico. No ñemañay desde el punto de vista geopolítico estratégico, no ñemañay acá cuestiones socioambientales, solamente para abaratar el costo del flete para esa pequeña minoría. Este tío gana con la plata. Te voy a dar un ejemplo. En Yacicañoti, tapizanda de la jera, donde coimba de o alquilar la de oñoti soja, oñeme baitesue, entre años, jaeb oñarma. O sea, eso significa que no hay una cuestión de política generadora para esa agricultura. Entonces vos tenés abandono. Por eso es en todos los pueblos, en todas las cabeceras departamentales, comunidades indígenas completas. Entonces no hay una cuestión. Entonces si se potencia 60% de la población paraguaya es menos de 30 años. Entonces, pegan en la mendicidad. Son más poco la cocueve. Ahí porque los ñotu mandiyu y quién el Estado es inde. El ñotu mandiyu, este es el financiamiento, ese te va a comprar y a tanto. Interviene y regula. Andeo la Estado regula al sector más vulnerable, no para proteger a ese pequeño grupo económico. Entonces, pegan ahí por y desde la caída de la dictadura, ese es el diseño del modelo de gestión de Estado. Perfecto. Tito. Bueno, obviamente para la generación de empleos productivos, porque no empleos, digamos así, burocráticos como existe en nuestro país, desde luego hay que apoyar a los sectores productivos. Ahora bien, con este tema del contrabando, el sector más golpeado es el sector productivo.
Pero ¿qué pasa? Vos le traes acá el candidato de Honor Colorado y te dice, no, el contrabando no es problema, el contrabando de cigarrillos no es problema, eso es un problema del Brasil. ¿Cómo va a ser? La ley dice que es contrabando. La ley, esta ley dice contrabando concepto, dice así, constituye contrabando las acciones u omisiones, operaciones o manejos que tiendan a introducir al país o extraer de él. Se extrae por vía no autorizada. ¿Y quién es el responsable de ese contrabando al exterior? El señor Carter, que es el propietario de Tabesa. Eso es evidente. Entonces acá lo que estamos haciendo es estamos teorizando y no nos fijamos en la realidad. Si vamos a generar empleo, hagamos una economía que se rija por la ley y que sea de aplicación igual para todos. En el tema del contrabando, ¿quiénes estaban involucrados, además de Carter, con el tema del cigarrillo? El comandante de la Armada era cómplice. Entonces, no podés hacer ningún proyecto si no apuntás a la lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones. Ese es el tema. O sea, generar puestos de trabajo significa empezar por combatir la corrupción. No, la formalización de la economía que en un monto, yo le estaba consultando acá al doctor Domínguez y él me decía que la recaudación que la recaudación del Estado por la vía de la administración de aduanas, sí, recauda de toda la recaudación significa el 40%. ¿No te imaginas lo que significa entonces? ¿Cómo se está perjudicando a la posibilidad de captar recursos al Estado con el tema del contrabando? No es más cana eso. Pero con estos candidatos que tenemos, ¿verdad? Eso no va a cambiar, no se va a modificar. Van a seguir con el mismo. Sí. Ahora, cuando decís estos candidatos, ¿te referís a cuál? ¿A los candidatos del Partido Colorado? A Peña, que niega, por ejemplo, que el tema del cigarrillo, que entra de contrabando al Brasil, no es el problema del Paraguay, sino es el problema del Brasil. ¿Cómo va a decir eso? A ver, cortito papel le tengo a Fabián todavía. Adelante, Fabián, y después yo A ver, simplemente... Bueno, ahí empleo. Sí, Esa es la línea. empleo. Siempre escuchamos el qué hay que hacer, ahora el cómo lo hacemos. Eso es lo muy importante. Obviamente todos queremos empleo. ¿Y qué es lo que se quiere finalmente? Que la gente pueda llegar al final del día y le sobre algo en su bolsillo. Eso es finalmente, digamos, la finalidad, valga la redundancia, del empleo. ¿Qué es lo que ya estuvimos haciendo y vamos a seguir haciendo, de hecho, apuntando a futuro? Fortalecer las instituciones, uno. Segundo, miremos las estadísticas. Yo no quiero hablar con conceptos simplemente, quiero con números. Mira hoy el resultado de la maquila, el nivel de exportación que tiene y la generación de empleo que está creando. Si eso combinamos con las otras herramientas que ya tenemos, las herramientas, la ley 60, por ejemplo, o la ley de zona franca, que hasta hace poco eran 2, recientemente se fue ampliando, hoy tenemos 4 o 5 zonas francas, todo eso invita a la inversión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y el cómo lo tenemos que hacer para generar empleo? Es fomentando estas condiciones de inversión. Todas las medidas que se estuvieron haciendo hasta este momento fue para mitigar todas las condiciones adversas que tuvimos de naturaleza, de tragedias y todo, que nos jugaron probablemente como país, como región, como mundo una mala pasada. Pero de aquí en adelante el Paraguay tiene las condiciones suficientes para poder seguir llevando adelante, crear condiciones de inversión que ya están viniendo. Esta planta de celulosa es una de ellas con una inversión monstruosa que no tenemos hace mucho tiempo, 8.000 millones de dólares no es poca cosa. Y otras inversiones de esta naturaleza que genera trabajo, las obras públicas, la cantidad de rutas construidas, las obras viales generan un despertar de la economía y eso genera empleo. ¿Por qué? Porque cuando vos haces una ruta, no solamente está el empleo directo del operario que te construye la ruta, te vende la señora que vende empanada alrededor, tenés fletes, tenés el movimiento de combustible, una serie de cuestiones que dan vida al empleo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos en ese sentido? Seguir con este ritmo de inversión por un lado
y de fomento a la inversión privada, por otro lado, por todas las herramientas legales que estuvimos construyendo y seguimos construyendo, como la maquila, la ley 60, las zonas francas, y ver un poquitito cómo está la reforma tributaria, que tengo que volver a mencionar indefectiblemente. Ustedes sabían, por ejemplo, que con la última reforma tributaria mejoramos las condiciones impositivas para la inversión extranjera. Se ordenó un poquitito todas las manifestaciones de esa capacidad contributiva, y hoy, además que ya era barato luego invertir en Paraguay, por los costos impositivos que tiene, hoy con esta ley de reforma es mucho más barata. Entonces las condiciones están dadas para que de aquí en adelante, fortaleciendo las instituciones, dándole una fortaleza adicional a las instituciones de control, minimizando, porque lo que tenemos que combatir es la informalidad que genera corrupción, y esa corrupción con impunidad combinado, esto es un tridente maldito. Entonces ese círculo vicioso, convertirlo en un círculo virtuoso. Para contestarte concretamente, Luis, ¿qué es lo que se propone desde nuestro lado para combatir el desempleo o para incrementar las condiciones de empleo? La inversión y el fomento a la inversión. Ahora yo quiero... Solamente agregar tres cositas, ¿verdad? Uno, yo creo que estuve más en... Sixto decía, estamos en desacuerdo, pero yo creo que varias de las cosas que dijimos realmente estaban de acuerdo. ¿A qué me refiero con eso? Estamos hablando del mismo tema, de que el sector productivo necesita esas herramientas de acceso a crédito, capacitación técnica, ¿verdad? Inclusión en las cadenas de valor. De eso se trata. Y creo que hay modelos que han sido exitosos, que son tremendamente importantes de tomar en cuenta a futuro. Por ejemplo, hay en San Pedro justamente, hay un productor, no quiero decir la marca ni de la empresa ni nada para no hacer publicidad, pero está trabajando con pequeños productores en la producción de soja, productores desde 4 hectáreas, ¿verdad? Que están logrando realmente producir y generar ingresos dignos, y están tremendamente felices en un departamento que sabemos se caracteriza por altos niveles de pobreza, ¿verdad? Y de abandono también. Pero funciona, está funcionando, y es un modelo que funciona. ¿Por qué? Porque justamente esta empresa funge y hace el trabajo que debería de estar haciendo el Banco Nacional de Fomento. Entonces yo estoy de acuerdo con Sixto. El banco, estoy en desacuerdo en que tiene que actualizar su carta orgánica, ya se actualizó en el 2017, sin embargo, se tenía que implementar esa actualización. No se cambió el chip en la cabeza de los administradores que vinieron después, no se entendió esa reforma. Entonces hoy ya no hablamos de un cambio de ley que necesita el Banco Nacional de Fomento, ya está. Tiene que apoyar al sector productivo, a los sectores vulnerables, simplemente falta la gestión y la implementación de esa reforma. Y con relación a lo que mencionaba Tito, yo creo que tengo que estar de acuerdo con Santiago. O sea, el contrabando que mató al sector productivo, que está matando al sector productivo, ahogando al sector productivo, es el que entra al país. No es el que sale del país, es el que entra al país. Sí, lo que sale del país, como las cuestiones narco, lo que está terminando ahora en Europa, todos estos hallazgos que se encontraron, las incautaciones más grandes de la historia del Paraguay, eso sí nos afecta de sobremanera en términos de la imagen país también. Pero acá, hablando de lo que realmente afecta al sector productivo... ¿Y el otro contrabando no nos afecta? No nos afecta. Eso no afecta el sector local. Yo no veo un solo país en el mundo, y yo trabajé a nivel internacional, que se preocupe del contrabando que va a otro país. Todos los países se preocupan y se ocupan del contrabando que entra, ¿verdad? No estoy diciendo que no hay, pero si existiere, a nosotros lo que tiene que preocuparnos es ese contrabando que está matando al sector productivo local. Los productores, las granjas productoras de huevo, un ejemplo. 60% de esas granjas fueron a la quiebra. ¿Por qué? Por el contrabando que entró de Argentina. Huevo más barato, que se vende más barato, informal, encima cuestiones de insalubridad asociadas a todo esto. Ahora, hay una cuestión peligrosa en esto, Lea. El contrabando es un delito, está en la ley. El contrabando es un delito, yo no tengo duda de eso. Entonces yo no debería preocuparme si se está cometiendo un delito mientras no me perjudique como país. Yo creo que debería preocuparme cualquier delito que se cometa, pero si estamos hablando, lo que no hay que hacer es mezclar las cosas. Si estamos hablando del contrabando que afecta al sector productivo en particular, el contrabando que afecta al sector productivo es el contrabando que entra. Ese es el que golpea al productor local. Ese es el que golpea al pequeño productor, ese es el que hace que ni siquiera los supermercadistas, a quienes les encantaría comprarle a los pequeños productores, puedan hacerlo, porque finalmente no termina de gestarse esa asociación y esa inserción en la cadena de valor de los pequeños productores, porque finalmente es más barato acceder a ese contrabando. Entonces yo creo que es importante separar las cosas. Yo no estoy de ninguna manera diciendo uno es bueno, uno es malo, no.
Pero si vamos a hablar de lo que afecta a la productividad, hablemos en serio, no de la teoría o la práctica, esa es la realidad. La realidad es que el contrabando que entra, y el contrabando que entra de la mano de las instituciones públicas, como los militares y todo esto de las aduanas que estuvieron ayudando, y ni siquiera son los aduaneros realmente, son realmente las autoridades de turno que finalmente permiten que se dé lo que está pasando, es lo que nos está afectando en términos de productividad. Y con relación al el tema de la inversión, es muy importante lo que menciona Fabián. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para seguir atrayendo las inversiones. Pero sí, tengo que decir, en lo que respecta a las maquilas, y yo hablo en base a estadísticas, no han habido prácticamente maquilas que han venido en los últimos 4 años. Mira las estadísticas. Sí, la exportación de las maquilas han crecido de manera significativa. ¿Por qué? Porque durante el gobierno del presidente Cartes hubo un empuje proactivo para traer a esas maquilas al Paraguay. Muchas de ellas vinieron, se instalaron y hoy finalmente en los últimos años han empezado a generar producción y eso es lo que se está exportando. Hay que volver a darle continuidad a ese proceso y ese proceso no se genera, no es que uno espera nomás y vienen las maquilas, uno tiene que de manera proactiva ir a atraer esa inversión, vender el país, ofrecer las bellezas y lo que sea de nuestro país para que estas inversiones vengan y generen empleo formal. Ahora hay una cuestión... Ahí, sí, Luis, sobre ese concepto, es bueno, yo siempre escucho esto y tengo que, con mucho respeto lo digo, siempre en el gobierno de tal, en el momento de cual, lo importante es que se haga. Los números, las obras son amores. El amor es un intangible, pero en este caso las obras son amores tangibles. Entonces, yo creo que tenemos que tratar de despersonalizarnos, ya que no, yo fui el que pensé, no vos sos el que hiciste. Lo importante es que vayamos haciendo, lo importante es que vayamos materializando las ideas o las buenas ideas, porque creo que no tenemos que en realidad los colegas, no, yo fui el que pensé, no vos sos el que hiciste. Mirar los números, cómo se comportan y ver realmente los resultados concretos. Creo que es lo que tenemos que hacer para hacer un debate objetivo y que también la audiencia se enriquezca, porque se enriquezca con todo esto de lo que estamos haciendo, que creo que es de lo que se trata, Luis. ¿Tú querías hablar, Tito? Sin duda, la generación de empleo también depende mucho si logramos atraer inversiones del país. Pero ¿cómo vas a atraer inversiones con una economía informal como la nuestra, en la que sus dirigentes te toman así a la ligereza el tema del contrabando? Ese es el tema. El 70% del contrabando de cigarrillo en América Latina va del Paraguay. El Uruguay tiene 10 veces mayor cantidad de inversión que nosotros, inversiones extranjeras. ¿Cómo que nos afecta? ¿Quién va a venir a este país con esta imagen que tenemos? Claro, después, otra cosa, sí. El tema de la seguridad personal, desde luego, pero la seguridad jurídica. ¿Quién va a venir aquí? Con un poder judicial totalmente afectado por la corrupción. No, si vamos a hablar en serio y hablemos de la realidad del país, sobre esta realidad tenemos que operar. Una cuestión clave en todo esto obviamente es la institucionalidad. O sea, cuando se habla de que Paraguay puede alcanzar el grado de inversión, que significa que tenés una calificación en donde grandes inversores decís, bueno, este es un buen lugar donde meter plata. La institucionalidad... Subimos el grado de inversión. Sí, pero estamos casi, estamos cerquita. Bueno, ese cerquita, no sé si tan cerquita porque lo que te hablan es de las instituciones. Y convengamos en que el problema de nuestras instituciones es que nosotros tenemos un mercado informal y ahí entran las mafias, entran los contrabandos, entra todo. Eso está afectando a las instituciones, porque por supuesto para que eso funcione compran instituciones, compran funcionarios, compran fiscales, compran jueces, compran periodistas. ¿Cómo hacemos para limpiar eso? Porque mientras eso esté ahí, yo no creo que alcancemos el grado de inversión. Puede ser muy lindo y yo me puedo hacer tonto, decir, no, ese contrabando se va afuera, de armas, de lo que sea. Sí, pero para que eso funcione están comprando instituciones públicas y las instituciones están podridas mientras tanto. Ese es el problema de fondo. De hecho, hoy Luis, si vos mirás, por eso digo las cuestiones, mirar el ámbito, y voy a hablar del ámbito, siempre que uno conoce habla primero, ¿cierto? Del ámbito de tributación. Nosotros, desde que yo asumí, estuvimos analizando y aplicando mucha tecnología a los controles. ¿Cómo se soluciona eso que vos estás diciendo? Despersonalizando los controles, Luis, aplicando tecnología, control cruzado, robótica. Hoy vos sabías, yo sé que sabés porque te hicieron una muestra en público y todo, hay inteligencia artificial aplicada a los controles tributarios. Por ejemplo, eso mismo hay que hacer en la aduana. Eso mismo tenemos pendiente todavía.
Porque yo sé que se están haciendo. Hace poco me mostraron una tesis de esos escáneres móviles, la tecnología aplicada a los controles. Yo creo que el secreto en ese sentido, Luis, y de hecho forma parte de lo que tenemos escrito para desarrollar en los próximos 5 años, es seguir apostando a la tecnología aplicada a los diferentes controles. Los seres humanos nos portamos bien, pero nos portamos mejor cuando nos controla Luis. A ver, me queda el tema de la tierra y no quiero dejar de mencionar esto porque es demasiado importante. ¿Cuál es la propuesta sobre el tema tierra? Si es que algunos, o sea, si es que todos consideran que sigue siendo, digamos, importante, no sé, la redistribución de la tierra o titulación de la tierra, supongo que para vos es una cuestión clave, Sixto. No, es solamente para mí, para el país. Claro, digo, para tu propuesta o para la propuesta de tu grupo político. No, de hecho, este es un problema central. Problema central la situación caótica de la tendencia a la tierra. Pegan dañan solucionar, hay por hay seguridad jurídica y menos económica. Hay Paraguay. Nosotros ya intentamos hacer por lo menos ya eso para conocer las tierras de frontera acorde a lo que dice la Constitución Nacional. En el gobierno de Lugo. Y por un saco y yuporá, se vea tu Alto Paraná, ñacundavi. Yo como ahorita. Y en el Congreso más cacarea. Y estaban la gente de Patria Querida, de UNACE, de sectores liberal, colorados, no, esto es perjuicio es querer perjudicar al desarrollo, es estar en contra del desarrollo. No, queríamos empezar ya eso a conocer para intentar formalizar en términos institucionales. ¿Qué se debe hacer? No hay voluntad política, ¿y quiénes principalmente? El tema de los gremios económicos. Algo yo protege, mira, el gremio económico y su instrumento del Estado manejado. Porque nosotros queremos, en Poanduna la campesina, en Poandú indígena, otros sectores habitantes, sí, nosotros queremos, entonces, poder aplicar una herramienta que está, el tema del catastro nacional, para conocer. Pero hay cuando no hay voluntad política de estos sectores principalmente. Segundo, cuando hay litigio, entonces tenemos un instrumento que es la mensura judicial y acá la dictadura se sostuvo, se distribuyó tierra a sujetos y a empresas que no son ya eso de la reforma agraria. Bueno, si existe, me acuerdo que en el gobierno se le convocó a todos los afectados, empresarios de frontera, etcétera, de Alto Paraná. Perú la vende títulos y luego en la casa en Burubicharoga. Ni peteíno, pues hay una situación de irregularidad, una situación caótica, superposición de títulos en donde hay complicidad institucional. Desde cuando eso era IRA, IBR, Geodesia, catastro, en el registro, o sea, pegar la círculo. Y por fuera funciona toda una mafia de escribanos, de abogados, etcétera, para tratar de institucionalizar la corrupción y la impunidad. Entonces, en ella, mientras no haya voluntad política principalmente de estos sectores, porque estos sectores son los que controlan el Estado, o sea, la Fiscalía, el Poder Judicial y el Ejecutivo, así nomás. Entonces, mientras no haya eso, acá no va a haber desarrollo. O sea, estas inversiones, más a ver cuando uno independiente o invertir, cuando no hay una situación. Entonces, acá, por ejemplo, de repente, bueno, la mitad ya poco antes de compran instituciones, es lo que dijiste. Yo voy a la mitad fiscal, yo voy a juez, yo voy a policía militar para tratar de generar esa situación. Entonces, acá, bueno, tiene que haber voluntad política sobre el tema de la tierra. Y la tierra es central para desarrollar el país. Apeando y por allá, hay desarrollo más justo y más equitativo para todos. Y los empresarios vengan hoy, pero el resto de la población no. Lea. Gracias. A ver, yo creo que este es un tema fundamental. Tal vez es difícil enumerar o hacer un ranking correcto de las prioridades, pero este es un tema básico de desarrollo que nosotros necesitamos resolver. En Paraguay ni siquiera tenemos un censo de la tierra, ¿verdad? Eso ya es, partimos mal. Pero nosotros tenemos hoy un monstruo de dos cabezas, que es el registro
público y después tenemos el catastro. El catastro que está en Hacienda y el registro público que es parte del Poder Judicial. Correcto. Y que desafortunadamente, así como dice Sisto, por falta de voluntad política, hoy existe un proyecto de ley que está en el Congreso, no sé qué pasó con ese proyecto de ley, De unificar. pero que hablaba de unificar a este monstruo, ¿verdad? Sí. Porque eso hace falta, esas instancias donde uno tiene que ir a recorrer para poder gestionar algo, eso simplemente aumenta las oportunidades de corrupción, esa es la triste realidad. Yo creo que digitalización, todo lo demás podemos hablar, pero necesitamos un censo, necesitamos juntar a esas dos instituciones y lo que subyace al desafío de juntar a esas dos instituciones es el hecho de que el registro financia a la justicia. 100 millones de dólares más, menos, no sé cuánto, sale de esa institución y finalmente es lo que permite el financiamiento, ¿verdad?, del Poder Judicial, gran parte de su presupuesto. Entonces, ese es un desafío, tenemos que encontrarle repuesto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a financiar eso? Y por otro lado está el, no sé cómo llamarle, brazo podrido, el INDERT, ¿verdad? El INDERT ha sido históricamente una institución que es un antro de corrupción, todo el mundo lo sabe. Y durante, yo siento decirlo, Fabián, pero voy a tener que decir, durante el gobierno del presidente Carter no se pagó una sola tierra. De hecho, yo tuve una demanda por desacato porque me querían obligar a pagar una tierra que no existía, que tenía múltiples, digamos, era un título lavado, literalmente se lavó, bueno, un montón de historias ahí que no quiero profundizar mucho en ese tema. Pero esa es una realidad constante, ¿verdad? Y este ha sido realmente una fuente de ingreso, eso sí me preocupa a mí. Ahí está también la seguridad jurídica principal. Y creo que esto afecta a todo el mundo, afecta a Paraguay en términos de la atracción de inversiones en macro, ¿verdad? Porque eso sí, cuando llegan y quieren invertir en uno de nuestros departamentos, dicen, pero ¿y cómo hacemos para asegurar nuestra inversión? Para asegurar que este terreno es nuestro. No hay forma, hay que más o menos confiar, pero por otro lado los pequeños productores, nosotros los pequeños productores que quieren acceder a un crédito, ese es el principal factor que hace que estas personas se mantengan en la informalidad, se mantengan en el lado oscuro de la economía, abandonados, ¿verdad?, a su suerte, porque no pueden acceder a un crédito. Muchas veces esa tierra puede hacer la diferencia entre salir adelante y seguir construyendo un futuro, ¿verdad? Pero no pueden, no llegan a acceder a su título. Claro. Entonces creo que ahí tiene que haber realmente, si vos me preguntás a mí, sáquenle a las personas y poner una bomba en el INDER y volvemos a empezar, ¿verdad? Porque realmente hay que reconstruir esa institución y hay que empezar a trabajar en este tema de juntar a las dos cabezas y realmente transparentar la gestión de lo que es el registro. La otra vez hablábamos con un grupo de personas, justamente era en San Pedro, y después lo mismo pasó en Concepción, lo mismo pasó en Alto Paraná. El mismo problema se repite en todos lados, es la titulación de tierra. Y estoy hablando de los pequeños productores. Entonces, ellos decían, nosotros teníamos una promesa de que iban a venir a trabajar con nosotros, y nos fuimos acá, y nos fuimos allá, y después terminamos allá, y cada uno nos pedía plata. O sea, cada uno de estos espacios aquí son, como te decía, espacios para lucrar, corrupción, ¿verdad? Para coimear o como se llame. Ahora, eso es lo que tiene que haber una definición, una bajada de línea para realmente armar un equipo de trabajo que traiga, mientras que solucionamos la parte de juntar la cabeza y la parte institucional, mientras tanto, en el corto y mediano plazo, se tiene que armar un equipo en serio y traer, o sea, dar una orden de que estas instituciones se pongan a trabajar en serio y se acompañe, a nivel local, se acompañe a estas personas que están procurando acceder a la titulación de sus tierras de manera, obviamente, lícita, ¿verdad? Claro, lo que sea. con los títulos que correspondan. Exactamente. A ver, Tito. Yo creo que tenemos que partir de una idea central que yo creo. Si no se resuelve el problema de la tierra en este país, no vamos a lograr nunca la paz social. Es fundamental resolver eso. Por ejemplo, un caso. Nos dijo acá el doctor Domínguez, el tema de la infraestructura. El impuesto a la tierra, ¿contempla la plusvalía de la tierra? No. Esas rutas que ha producido el aumento del precio de las propiedades rurales
no pagan en proporción al beneficio que obtienen y que pagan toda la sociedad. ¿Vos te imaginas lo que le cuesta a la sociedad construir una ruta por el Chaco, por unos lugares? El precio del inmueble ese crece, pero exponencialmente. ¿Y cuánto paga de impuestos? ¿Cómo vas a hacer realmente una reforma agraria? Y eso está en la Constitución. Hay todo un programa, hay normas programáticas. Pero de hecho, el impuesto inmobiliario tiene un ajuste por inflación, creo que no es una cosa absurda. Pero yo no te hablo de la propiedad urbana, yo te estoy hablando de aquellas propiedades que son beneficiadas con inversión que hace la sociedad. Claro, pero me refiero, cuando vos decís, aumentan su valor, es decir, ahí está el impuesto inmobiliario a las tierras agrarias. Igual el impuesto no es sobre el valor de mercado, es sobre un valor ficticio. Totalmente. Entonces hay que ser realista en eso. Pero vos planteas eso y los sectores conservadores te dicen, bueno, esto es ya estamos en la antesala del comunismo. Esa es la economía social de mercado, en la búsqueda de la paz social. La economía de mercado, el efecto que tiene, sobre todo teniendo en cuenta los principios de la Constitución. ¿Qué es lo que son los principios? Los principios son lo que determinan la actuación de las instituciones y de las personas. Entonces, ese propósito que tiene la economía de mercado es tiene una fuerza integrativa de todos los sectores ideológicos, porque ninguno de los sectores ideológicos va a tener supremacía sobre el otro. No le vas a poder borrar del mapa político a los liberales y no le vas a poder borrar a los colorados ni a la izquierda que está surgiendo. Hay que hacer un gran consenso nacional sobre esos temas fundamentales para la paz social. Correcto. Ese es el tema. Acá, mira, el tema campesino es un tema verdaderamente, es casi cruel dejarlo abandonado, esos sectores sociales. A ver, Fabián. Luis, justamente el tema tierra es un tema súper delicado, que creo que vamos a tener que tener todo un programa para este tema probablemente. Y ahí no es una sola causa, hay una multiplicidad de factores que no vale la pena perder el tiempo en analizar la problemática. ¿Qué es lo que vamos a hacer a futuro? Acá lo que falta realmente es voluntad política, fortaleza, honestidad. Y creo que lo que nosotros proponemos desde esa perspectiva va de la mano con eso. Porque si vamos al caso, tenemos un conocimiento de campo específico, interactuación directa con la gente afectada. Y acá hay una multiplicidad de factores también, no solamente del lado de la oferta de tierra, también desde la demanda de tierra. Hay mucha gente que se aprovecha de esa situación, hay ocupaciones indebidas en algunos momentos, y eso es lo que creo que tenemos que separar la paja del trigo, y es lo que nosotros proponemos. Es decir, nuevamente todo nos lleva al inicio de la conversación, un fortalecimiento de las instituciones. Incluso le habló del registro, habló también de catastro, pero aquí no están lejos las municipalidades que tienen jurisdicción y competencia directa sobre lo que dijo Tito también. Entonces acá es una cuestión de hacer, digamos, un trabajo en equipo, de legitimar la cuestión de posesión, de uso, de goce de la tierra, no solamente de imponer. ¿Qué es lo que estuvimos hablando? Y va de la mano con la primera pregunta que nos hiciste, ¿qué es lo que se propone? Un liderazgo participativo, trabajar con las bases, escuchar también las preocupaciones, porque es muy sencillo. Uno escucha de un lado el problema y te dice, no, los invasores, no sé qué. Otro escucha a los lados, no, los que tienen la tierra indebida, con lo que dijo el senador Pereira. Entonces, acá es escuchar a todas las voces, establecer con voluntad política, concertar esos intereses y poder tener una solución intermedia y que todos también de alguna manera pongan su granito de arena para que se pueda hacer esa reforma agraria de una vez por todas, y que creo que, voy a tener que mencionar, ¿verdad? Pero creo que Roldo conoce muy bien esto porque él, por el trabajo que le tocó hacer, no solamente ahora, conoce el país, creo que en esos 406.752 kilómetros cuadrados aproximadamente, eso según lo que dicen los libros y los títulos, no sé qué dicen. Claro, por eso, a eso quería llegar. Entonces creo que él conoce perfectamente esa realidad y creo que es la persona adecuada para poder liderar ese proceso
articulando esos intereses con el apoyo de nosotros, ustedes, de todos nosotros, que finalmente vamos a estar todos trabajando por la República del Paraguay. Bueno, lamentablemente se me agotó el tiempo, pero bueno, la idea era escuchar sobre todo las ideas más importantes. Tito dijo algo Quiero agregar una cosita. cortito porque se me fue el tiempo. Solamente para decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Tito. Ujú. Creo que va a ser un factor fundamental para para que este país avance, no solamente la paz, sino realmente el avance, el desarrollo económico. Y agregar a eso que lograr un consenso nacional alrededor de eso nos va a permitir también seguir profundizando el proceso de descentralización, que ha sido todavía bastante flojo, bastante inmaduro, y también ese proceso donde el tejido que debe existir o el puente que tiene que existir entre el ciudadano y ese intendente o ese gobernador se va a empezar a realmente a fortalecer, porque hay el contrato, este impuesto que uno tiene que pagar es parte del contrato social. Yo pago impuesto y te pido a vos rendición de te cuentas. exijo. La campesino Ocaru, Hañane Mongaru, Yeun Araña Neretame. Bueno, decía yo, se me fue el tiempo, pero quería quedarme con algo que decía Tito que es muy importante. Fíjense que hay muchas ideas que coinciden. Tito decía algo que es fundamental. La Constitución crea un marco. Nosotros podemos tener una disputa política, pero nadie se va a ir del país. O sea, una vez que termine esto, se tiene que gobernar con todos. O sea, ¿sí? Van a tener que consensuar cosas, en muchos no van a estar de acuerdo, pero así se construye. Con ese marco constitucional, con las diferentes ideologías, con las diferentes posiciones políticas, pero a partir de ahí se tiene que sobre construir. disenso también se construye, Luis. Y esa es la clave de todo esto. Invité a esta gente porque yo las respeto profundamente. Puedo tener muchas diferencias con las ideas que tienen, pero les respeto y creo que detrás de sus propuestas hay convicciones, que es demasiado importante. Gracias. Gracias, Luis. Gracias a todos. Gracias. Nosotros tenemos que ir con un par de recomendaciones. Enseguida quédate porque tenemos más, tenemos todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, buenas noches. Hoy para presentar esto que tiene que ver con el laboratorio más grande de innovación que tuvimos en nuestro país. Se han presentado más de 100 proyectos con responsabilidad social, sustentabilidad. Se han escogido 8 finalistas, 2 ganadores que reciben un capital semilla de $10.000 y hoy queremos saber de los proyectos ganadores de este gran proyecto. Fantástico, vamos a verlo. Por tercera vez se realizó el concurso de sostenibilidad más grande del país, invitando a estudiantes, emprendedores y público en general, sin límites de edad de todo el país, a postular sus ideas, proyectos o emprendimientos. Hablamos de 100 Más Labs, cuyo propósito es impulsar el diseño de modelos de negocios de impacto, el desarrollo de capacidades para cambiar las percepciones y movilizar capital hacia una visión compartida para el desarrollo sostenible. 100 Más Labs es un concurso de innovación sostenible donde abrimos las puertas de la empresa y le invitamos a los emprendedores a presentarnos soluciones que puedan ayudarnos a cumplir esos desafíos, como la economía circular, qué hacemos con el packaging de los productos, cómo hacemos para usar menos agua o usarla mejor, para reducir nuestra huella de carbono, ¿verdad? Y a través de esos emprendimientos poder resolver esos problemas y generar negocios para los emprendedores. Estamos súper felices, se presentaron más de 100 proyectos y bueno, hoy llegamos a la final con 8 seleccionados. Todo esto forma parte de nuestra estrategia de sustentabilidad, donde buscamos ser una empresa cada vez más eficiente. Tenemos 112 años de historia produciendo cerveza, pero estamos mirando a la cervecería del futuro, a la cervecería de los próximos 100 años. Estos son los pilares temáticos del concurso. El cuidado del agua, la economía circular, la acción climática y la revalorización de sus productos, todos estos pilares ayudaron e inspiraron a los emprendedores. Más de 100 ideas se postularon a nivel nacional. Las compañías que promovieron la iniciativa buscan conectar emprendedores, organizaciones y empresas para potenciar la colaboración y sinergias alrededor de desafíos de sostenibilidad e innovación. En el marco de este laboratorio de innovación, algunos de los finalistas nos dieron detalles de sus proyectos. El proyecto básicamente es crear un nuevo producto a partir de un residuo de la cervecería, que es el gabazo.
A partir de eso nosotros, combinando con químicos que son provenientes de la tierra, ¿verdad? Se utilizan, se mezclan y esto nuevamente podemos crear un nuevo producto. Actualmente nuestro proyecto data de crear 6-packs que puedan ser sostenidos, o sea, que las cervezas sean sostenidas por medio de los plásticos y estos que sean biodegradables. Sostenible consiste en la reutilización, la conversión de vehículos normales de combustión interna a eléctricos o híbridos, reutilizando así el 70% del vehículo. Este proyecto surge de una experiencia que tuve en el sector de transporte público, donde me daba cuenta que el 50% de la producción se quemaba. Entonces decidí tomar cartas en el asunto y reducir ese porcentaje. Estamos haciendo ladrillos y cerámica artesanal a base de los residuales que son el residuo de las plantas de tratamiento de efluentes con la arcilla que utilizan actualmente los oleros y las artesanas de la ciudad de Tobatí y están saliendo súper bien, ¿verdad? Estamos tratando de utilizar ese desperdicio para darle una segunda vida siendo parte de hogares como decoración o como parte de los cimientos. Estábamos pensando cuál era la manera en la que más podríamos llegar a ayudar. Estábamos con conciencia de lo que le estaba costando a los oleros actualmente conseguir ciertas materias primas. La arcilla es algo que se extrae de las canteras y no es así altamente renovable. Entonces tienen momentos donde están, en especial con el cambio climático que estamos teniendo ahora últimamente, que no sabe si llueve, si va a haber sol, si qué va a pasar, les están teniendo más problemas para mantener la cantidad de materia prima que tienen normalmente. ERPI viene de las siglas Energías Renovables del Paraguay. Nosotros ofrecemos un servicio integral de conversión del tipo llave en mano para vehículos con motor a combustión a 100% eléctrico. Bueno, y nosotros, todo esto nació una vez que nos inscribimos en la competencia y bueno, estamos muy felices hoy de estar ya acá en la final. ¿Por qué nosotros en el Paraguay no estamos utilizando vehículos eléctricos, siendo que nosotros tenemos energía eléctrica limpia y renovable en el Paraguay, ¿verdad? Estamos gastando biomasa y derivados del petróleo para transporte, pero eso contamina el medio ambiente, entonces apostamos nosotros a utilizar la energía eléctrica limpia y renovable que tenemos en el país. Los dos proyectos ganadores recibieron un capital semilla de $10.000 y también serán acompañados durante 3 meses en el periodo de incubación de sus ideas de negocio. Bueno, fantástico y ojalá que estos proyectos maduren y que se conviertan en proyectos sostenibles en el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Ya es la tercera vez que se hace esto en nuestro país, está teniendo buenos resultados y así que felicitaciones a todos los que fueron parte. Gracias, caballero. A usted, señor.